Buenas tardes. El día de hoy he preparado una lección acerca de las dos herencias de Cristo. Una, la herencia material, y la otra, la herencia espiritual. Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. El apóstol nos relata el cumplimiento de una profecía. Y dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así fue lo que hicieron los soldados. Aquí en el Evangelio de Juan, el apóstol nos relata el cumplimiento de la profecía. La profecía que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 22 y versículo 18, donde se repartirían las pertenencias de Jesús, y donde el pobre patrimonio personal de Cristo, o su herencia material, pasó a manos de sus enemigos. En este caso pasó a manos de los soldados que lo estaban crucificando. Pero también la Biblia hace muchas referencias al patrimonio espiritual de Cristo. Nos habla acerca de su gloria. Y si vamos al libro de los Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 y versículo 7, nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esto es parte del patrimonio espiritual de Cristo, las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 1 y versículo 12 nos habla acerca de la herencia de los santos. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esos santos en luz son aquellos seguidores de Cristo que han sido bautizados y son fieles. Esa herencia que vemos es la salvación. Pero veamos primero el patrimonio material de Cristo y quiénes fueron sus herederos. Vemos en el libro de Juan que al ser crucificado nuestro Señor, fue despojado de su patrimonio personal. Esta era una herencia muy pequeña que en circunstancias normales pertenecería a sus familiares más directos y no a aquellos soldados. Estas eran las cosas que probablemente componían las pertenencias de Cristo. Normalmente un judío tenía 5 artículos de vestir. El primero tenía un turbante. En sí, este turbante estaba hecho de manta o de seda que rodeaba su cabeza. En el libro de Ezequiel, capítulo 24 y versículo 23, nos dice: vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No desecharéis ni lloraréis,
sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Vemos que parte del vestido de un judío envolvía un turbante. Envolvía también una túnica que era la ropa interna de un judío. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 5 y versículo 40, habla acerca de una túnica. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La túnica era la ropa interior del judío y la capa hablaba de la ropa externa. Llevaban también un cinturón, o lo que le llamaban ellos una faja de cuero que ceñía su ropa. Esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 y versículo 7. Donde nos habla así. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro también tenía un cinturón o una faja de cuero con la cual ceñía su ropa. Otro de las cosas comunes de ese tiempo, tenían sandalias. Esto era el calzado de aquella época, como los zapatos que llevamos ahora. Ellos tenían sandalias. En el libro de los Hechos capítulo 12 y versículo 8, habla así diciendo, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora que las pertenencias de nuestro Señor Jesucristo en ese momento eran un turbante, una túnica, una capa, un cinturón o una faja de cuero y sus sandalias. No habla mucho de que esa herencia material hubiera tenido mucho valor. Pues nuestro Señor Jesucristo no tuvo otra cosa material. En realidad Él no tenía nada. En el libro de Mateo capítulo 8 nos explica precisamente lo que el Señor tenía. Mateo capítulo 8 y versículo 20. Jesús hablando le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él no tenía posesiones materiales. Jesucristo era rico y estaba con Dios en el cielo. Pero por el amor a nosotros, Él se hizo pobre y vino a morir por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9 nos dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vemos bien que cuando Cristo vivió en la tierra, Él no se dedicó a hacer tesoros, ni a acumular riquezas, así como muchos religiosos de nuestro tiempo lo hacen. Y también algunos falsos hermanos que han tomado la piedad como fuente de ganancia para ellos mismos. Mateo 6:19
Nos dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si queremos imitar a Jesucristo, las posesiones materiales no cuentan mucho. También en Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 5, nos dice así: disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estos son los hermanos que han tomado la piedad para hacerse ricos. Para Jesucristo siempre su deleite estuvo en cumplir la voluntad de su Padre Celestial y no en acumular riquezas. En el libro de Juan capítulo 4 y versículo 34, Jesús les dijo, dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su deleite estuvo en cumplir la voluntad de su Padre. Aquí mismo en el libro de Juan capítulo 5 y versículo 30, Jesús mismo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vemos que el patrimonio material de Cristo, todos sus efectos personales, fueron a dar a manos de los soldados. En sí, esto era parte del sueldo de los soldados. Eran las pertenencias del criminal crucificado. Esto era la costumbre de la época. Recordemos que nuestro Señor fue tratado como un criminal, siendo inocente. ¿Qué hicieron los soldados con las pertenencias de Cristo? ¿Pensaremos que usarían su ropa alguna vez? La Biblia no nos da esta información, pero está claro que Dios no honra reliquias. El patrimonio espiritual de Cristo y sus herederos. No nos queda duda que el patrimonio material de Cristo tenía muy poco valor. Pero Jesucristo poseía un patrimonio espiritual de valor incalculable. La Biblia se refiere ampliamente a este patrimonio espiritual de Cristo, su herencia espiritual, su riqueza, las riquezas de su gloria. El libro de los Efesios capítulo 3 y versículo 8. Efesios capítulo 3 y versículo 8 nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Su herencia espiritual, el evangelio, aquellas riquezas de su gloria. El versículo 16 nos dice:
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No en el hombre exterior, aquel que es material, sino en el hombre interior, aquel que es espiritual. Porque ya como leímos en 2 de Corintios 8:9, que el apóstol Pablo declara diciendo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Consideremos unos textos acerca de esa herencia. Aquí mismo en los Efesios capítulo 1 y versículo 11, nos habla de su herencia en sí mismo. Porque dice: en él asimismo tuvimos de herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Predestinados a recibir aquella herencia. El versículo 18 de Efesios 1 nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, aquellos que han sido llamados o escogidos por Él. El capítulo 2 de Efesios y versículo 7 nos dice: para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esas abundancias de riquezas en la gracia de nuestro Señor. ¿Y para qué? El libro de los Hechos nos dice para qué. Hechos capítulo 26 y versículo 18. Nos dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Podremos ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque en el libro de los Romanos capítulo 8 y versículo 17 nos dice: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero solamente si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y cómo sucederá esto? El libro de Colosenses capítulo 1 versículo 12 nos dice que con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para poder participar de la herencia de aquellos santos que están en luz. La primera herencia, aquella que era material, no duraba. Pero ahora sabemos que tenemos una mejor herencia perdurable. Porque en el libro de los Hebreos capítulo 10 y versículo 34,
nos dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa herencia espiritual que nos ofrece Cristo. ¿Cuál es la calidad de esta herencia? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 1 de Pedro capítulo 13, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes habla aquí? Para todos aquellos que han obedecido, para todos aquellos que permanezcan fieles hasta el fin. ¿Para quién? Para los herederos legales, para los hijos de Dios. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijos, también herederos de Dios, por medio de Jesucristo, aquel que sufrió por nosotros. Pero ¿cómo somos herederos o cómo nos hacemos herederos? Nos hacemos herederos a través de la fe y a través del bautismo. Libro a los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 y 27. Nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pero notemos que no habrá herencia para los cristianos que practican las obras de la carne. Estos no heredarán el reino de Dios. Aquí mismo en el libro de los Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos habla con relación a la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo con Dios. Si regresamos
Efesios capítulo 5 y versículo 5. Nos dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. ¿Cuál es el proceso sencillo para obtener esa herencia tan preciada, esa herencia de Cristo? ¿Qué es lo que debemos hacer para obtenerla? Una de las cosas principales que debemos hacer para obtener esa herencia es oír el Evangelio. Esto lo vemos en Romanos capítulo 10 y versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Debemos oír el Evangelio para poder obtener esa herencia de Cristo. Hechos capítulo 20 y versículo 32 nos dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esa palabra que debemos oír nos da herencia. Debemos creer en aquello que oímos. En el libro de Marcos capítulo 16 y versículo 16, nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos oír, debemos creer, pero también debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos 2:38 nos habla acerca de aquel arrepentimiento. Y nos dice que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Confesar a Cristo públicamente es otro de los requisitos para obtener aquella herencia. Romanos capítulo 10 y versículo 9 nos habla así, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es de que debemos de oír el Evangelio. Debemos de creer el Evangelio. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos confesar a Cristo con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador. Y debemos bautizarnos para poder obtener el don del Espíritu Santo y la promesa de salvación. Esa es la herencia de Cristo. ¿Y qué recibiremos con ello? ¿Cuál es la porción que recibiremos? Si regresamos al libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. ¿Está tratando usted de heredar las inefables riquezas de Cristo? Aquella bendición, aquella herencia. Si es así, entonces hagamos de la manera que la Escritura nos dice. En Colosenses capítulo 3, 23 y 24, leámoslo. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Queremos servir a Cristo, queremos ser herederos de aquella herencia espiritual. Queremos ser salvos. Entonces, todo lo que hacemos debemos de hacerlo de corazón, como que lo hacemos para el Señor y no para otro hombre. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos dará aquella recompensa, aquella herencia, porque le servimos a Él. El día de hoy estamos en un mundo corrupto. Estamos en un mundo el cual día a día se transfiere en estar lejos y más lejos del Señor. Como cristianos, si queremos recibir esa herencia, debemos permanecer firmes, porque como ya vimos, aquellos que están en el mundo no entrarán en el reino de Dios. Debemos mantenernos puros. Sabemos que somos humanos y que necesitamos de Cristo para que Él nos ayude a recibir esa herencia. Pero cada vez que caigamos, debemos pedir su ayuda. Pedro perdió la vista del Señor y se estaba hundiendo. Pero Pedro pidió ayuda y el Señor le tendió la mano. Igualmente todos nosotros, cuando pensamos caer, el Señor nos puede ayudar. Hay que tener fe y hay que seguir las instrucciones para poder llegar a Él. Gracias por su atención.